¿Me confirman si ven? Sí se ve, doctor. Listo, muy bien. En la mañana estábamos revisando las fases en las cuales se da la hemostasia. Hemos hablado de la hemostasia primaria, la secundaria, y la secundaria que está formada por esas dos formas en que se activa la coagulación, la vía intrínseca y extrínseca, ¿no? Claro, siempre lo estudiamos de esa manera, pero hay que comprender que este es un sistema continuo y que lo hayamos dividido así de esa manera es porque nos permite, digamos, una descripción o una forma de revisar la actividad que tienen los diferentes factores de coagulación, por ejemplo. Pero si hoy en día vemos el proceso de coagulación como un conjunto, y rápidamente para solamente recapitular, ¿no? Esta homeostasis se considera como en fases, ¿no? Una fase de iniciación, una fase de ampliación y una fase de propagación. La fase de iniciación básicamente empieza con la vía extrínseca, cuando el factor tisular es expuesto por una lesión del vaso, ¿no? ¿Y qué cosa va a traer como consecuencia esto? Si estamos hablando del factor tisular, esto activa el factor 7, tenemos el factor 7 activado, y el factor 7 activado activa el factor 10. En presencia del factor tisular, entonces, ¿qué tenemos? El factor 10 activado y el factor quinto también que está, digamos, presente y que está en su forma activa. ¿Y qué tenemos entonces? La protrombinasa, que ya habíamos dicho que es un conjunto de elementos, ¿no?, de la coagulación que activa a la trombina, a la protrombina, convirtiéndola en trombina. Y la trombina es la que va a formar esa red de fibrina, ¿no? Entonces, este es el primer intento, digamos. En pequeña cantidad, pero está. Pero si esto se quedara así, por la vía extrínseca, digamos, la cantidad de trombina que se forma aquí, que se forma, no podría ser lo suficientemente fuerte como para contener la agregación plaquetaria que ya se dio, ¿no? Entonces, se necesita amplificar. Por otro lado, el factor tisular, en presencia del factor 7 activado, también activa al factor 9. ¿Y esto de qué vía estamos hablando? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Si se activa el factor 9, ¿qué vía estamos hablando? Vía intrínseca, doctor. La vía intrínseca. Entonces, si bien es cierto, hemos dicho que la vía extrínseca es la primera y la que está dando lugar, ya la vía intrínseca se va activando. Ahora, cuando la protrombina se da, la trombina va a tener un efecto, digamos, de feedback positivo para activar más al factor 5, y esto activa más a la protrombinasa, entonces ya está habiendo un circuito que aumenta la trombina. Por otro lado, la trombina va a facilitar o va a inducir también la activación del factor 11, y también el factor von Willebrand, que está unido al factor 8, es liberado, y el factor 8 también se junta. Entonces, y acá tenemos el factor 9 y el factor 8. Si tenemos el factor 9 y el factor 8, ¿qué estamos haciendo? Aumentando la actividad de la vía intrínseca. Es la famosa tenaza intrínseca, ¿no? Entonces, miren, ya aquí el factor, la vía intrínseca ya tiene mucho más fuerza. Acá ya estaba ya presente, ¿no? Otro de sus, digamos, factores fue activado. Entonces, esta vía de amplificación corre más, digamos, impulso de la vía intrínseca. No es que la vía extrínseca sean dos vías separadas, ¿no? Entonces, como que la vía intrínseca empieza a desarrollar, y dijimos que era más lenta, pero mucho más fuerte y sostenida. Una vez que se activa también el factor 12 activado aumenta la actividad de la precalicreína y del cinógeno de alto peso molecular, que va a le va a devolver la señal al factor 12 activado, y por lo tanto aumenta la actividad del factor 12.
Y si hay factor 12, el factor 11, 9 y todo lo demás aumenta. ¿Qué estamos aumentando? ¿O qué se está aumentando? La actividad de la vía intrínseca, y esa es justamente la amplificación. Por otro lado, tenemos que la plaqueta ha quedado atrapada, pero al quedarse atrapada la plaqueta también tiene su acción. El factor plaquetario, ¿no? Ese es el que lo va a traer. Y miren, tenemos el factor 9, el factor 8, que es la tenaza de la vía intrínseca. Entonces esto se va a seguir desarrollando. Tenemos el factor 10 activado con el factor 10 activado y el factor 5, que es la protrombinasa. Entonces esto se amplifica. Entonces esa vía se está aumentando rápidamente, ¿no? ¿Y qué más tenemos en presencia? Hay calcio y tenemos la glicoproteína 1B, el aumento del factor de coagulación 11 que está activado, que entonces van a hacer de que las plaquetas se activen y entonces se aglomeren, sobre todo por la glicoproteína 1B y 3A, que va a haber una aglomeración. Entonces, ¿qué se está dando? A la vez que el factor, mejor, la vía intrínseca está formando fibrinógeno, porque acá tenemos la tenaza intrínseca y tenemos la protrombinasa, ¿no? Que se están formando entonces, por lo tanto, la trombina. También se está agregando plaquetas y las plaquetas están dando mayor impulso a lo que viene a ser el proceso de coagulación por la vía intrínseca. Y luego tenemos la fase de propagación, ¿no? Acá es el factor tisular, el calcio, lo que mencionamos. Acá está la tenaza de la vía intrínseca, esto activa el factor 10 y el factor 10 tenemos aquí activado, ¿no? Y tenemos la protrombinasa. Y entonces hay mucha más actividad de la protrombinasa y eso hace que la trombina aumente mucho más de lo que estaba en un inicio, se ha amplificado, ¿no? Entonces, eso para hacer, digamos, una integración de los procesos, ¿cómo se da? No es que tapa un plaquetario primero y ahí queda, la vía extrínseca, si es que fue por daño, se activó, entonces tal, o si no ha habido daño, pero por el factor plaquetario que se activa, entonces la vía intrínseca se da. No, funcionan de manera conjunta estos tres elementos, ¿no? No solamente esto es para repasar, ¿no? La fase de iniciación, está la adherencia plaquetaria, el factor Willebrand, etc. Está la tenaza extrínseca, también la activación del factor 10, ¿no? Y que vendría a ser básicamente la protrombinasa y pequeña formación de trombina. Esto depende básicamente de la vía extrínseca, donde más participa la vía extrínseca. La amplificación, hay trombina ya activada y esta amplifica la señal, activa plaquetas, también aumenta los factores 5, 8, 9 y 10, ¿no? La tenaza intrínseca es la que va a aumentarse más aquí en su actividad y por lo tanto la vía intrínseca es la que prácticamente es en amplificación. Y la fase de propagación ya están las plaquetas que ya están activadas, la tenaza intrínseca y la protrombinasa que tiene una gran actividad. Entonces todo eso da lugar a que se dé la coagulación y entre todos estos elementos de vía intrínseca y extrínseca se van potenciando, ¿no? Muy bien. Entonces ya se dio la formación del coágulo y está todo dar el coágulo formándose. Hay que detenerlo, porque si no eso más bien va a causar un problema. Ahora bien, también el controlar la coagulación, o sea, un sistema de anticoagulación, depende también del nivel al cual se va a actuar, ¿no? En la hemostasia primera o primaria, que como dijimos era vasoconstricción y agregación plaquetaria, ¿cómo se puede revertir la agregación y actividad plaquetaria y la vasoconstricción? El óxido nítrico es el vasodilatador más potente que se tiene, ¿no? Entonces, la prostaglandina es otro eicosanoide que se libera desde del endotelio, ¿no? Entonces, si el endotelio se mantiene indemne, predomina el efecto del óxido nítrico y da la prostaglandina I2 del endotelio. Si el endotelio se daña, no hay óxido nítrico y en vez de haber prostaglandina I2, lo que va a haber es el tromboxano A2 que se deriva de la plaqueta. Y si la plaqueta se
activo, entonces va a haber agregación plaquetaria. Pero si eso no sucede y el endotelio está indemne, la prostaglandina I2 evita la agregación plaquetaria. CD39 tiene una actividad ADP-ASA. ¿Qué significa? Que el ADP, que es un elemento necesario para la agregación plaquetaria, es degradado por CD39. Entonces no hay agregación plaquetaria. Entonces estos tres evitan que la plaqueta se adhiera al endotelio o, sí, pues entre ellos se adhieran y no haya ningún problema. Entonces a ese nivel hay una prevención de la coagulación. Ahora bien, pero cuando ya se dio, digamos, el mecanismo de coagulación, entonces entran los mecanismos anticoagulantes. Y ahí tenemos la antitrombina, los proteoglicanos, la heparina, y otro que es el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? Que prácticamente inhibe a la vía extrínseca, ¿no? Este inhibidor tenemos la trombomodulina y la proteína S. Todos ellos, lo que estamos nombrando, son, digamos, elementos anticoagulantes que se encuentran a nivel del endotelio. Ahora bien, cuando la antitrombina se activa, ¿no? Lo que va a suceder es de que ella va a inhibir a estos factores, al factor 12, 11, 9, 10, y sobre todo a la trombina. Y si inhibe a la trombina, no solamente va a inhibir la formación de la fibrina y todo lo demás, sino como habíamos mencionado anteriormente, la trombina tiene un efecto de retroalimentación, sobre todo por la vía intrínseca. Entonces no va a haber ese estímulo. Y entonces, miren aquí, la vía intrínseca, estos son los puntos en los que la antitrombina actúa, inhibiendo al factor 12, 11, 9, al factor 10 y a la trombina. Entonces, esto queda inhibido y se controla la actividad. Por otro lado, tenemos los proteoglicanos, ¿no? Tenemos a la heparina y este otro factor, ¿no? Que es el TAFI, que no es el TAFI, es el inhibidor de la vía del factor tisular, como dijimos, inhibe a la vía intrínseca. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Este inhibidor inhibe al factor tisular y al factor 7. Y al inhibir estos factores inhiben al factor 9, deteniéndose entonces también aquí, ¿no? Entonces, aquí esos son los puntos de regulación. Sí, este es el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Qué más tenemos por aquí? Si hablamos de la heparina es la que actúa sobre estos dos factores que mencionamos, ¿no? Sobre la antitrombina, y específicamente se le denomina antitrombina 3, ¿no? Y que aumenta su actividad en bastante cantidad, 10, 20 veces la actividad de la trombina en presencia de la heparina. Por eso, si uno quiere un efecto anticoagulante, lo que se hacía antes era dar heparina. Ahora se sigue dando, pero ha habido modificaciones. Digamos, acá daría como ejemplo la heparina completa. Ahora hay heparinas de bajo peso molecular, que son mucho más fáciles de manejar y todo lo demás, pero que sí tienen el efecto de potenciar. Y hasta algunos autores dicen que activa la antitrombina. Y entonces, activada la antitrombina, se va a inhibir esos factores. Y también va a potenciar la actividad de este otro inhibidor de la vía del factor tisular que guía la vía intrínseca. Entonces, quedan inhibidos. Quedan inhibidas la vía intrínseca y la vía extrínseca. Aquí tenemos a la trombomodulina y a la proteína S. La trombomodulina va a inhibir a la trombina. Y por otro lado va a activar a la proteína C, que es una proteína circulante. Ahora bien, la proteína S
que se activa, ¿no? Pero que pertenece al endotelio. Junto con la proteína C, ambas van a inhibir al factor 5 y al factor 8 que están activados. Y si consideramos que la trombomodulina ha inhibido a la protrombina, ese estímulo que la trombina tiene sobre estos factores para que se activen, disminuye y no hay. Entonces, por lo tanto, como que es detenido. Entonces, de esta manera, el sistema de coagulación, anticoagulación evita de que esta cascada se amplifique demasiado y puede causar, digamos, daño. Ahora bien, entonces, esto evita el crecimiento del coágulo en extremo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con lo que ya se formó? ¿No? Para eso, para degradar lo que ya se formó, la red, esa red, tenemos este conjunto de elementos que le llamamos los fibrinolíticos. Acá está el activador de tromboplastina tisular, la urosinasa y la anexina 2. Entonces, acá ya no estamos hablando de un sistema de anticoagulación, sino más bien un sistema fibrinolítico que va a destruir el coágulo que se ha formado. Acá son los que los controlan, evitan que haya la coagulación. Por eso es anticoagulante. Pero acá ellos más bien lo que van a hacer es degradar el coágulo que se ha formado. Entonces, lo que ellos van a hacer es una fibrinolisis. Consideremos de que lo que ha sucedido aquí, cuando se dio la coagulación, sabemos que se activó la protrombina en trombina y eso activó al sistema fibrinógeno, tenemos la fibrina. La fibrina es la que se encargó de formar esa red, ¿no es cierto?, que fijó al coágulo primario o coágulo plaquetario o siempre primario, ¿no? Entonces, estos elementos que hacen fibrinolíticos lo que van a hacer es justamente degradar la fibrina, ¿no? Y para eso se necesita de la plasmina. La plasmina va a degradar la fibrina y al degradarse la fibrina se va a tener diferentes productos, ¿no? Los factores derivados de las proteínas derivadas de la fibrina por metabolización, entre ellos está el dímero D. Hablando en estricto, el dímero D es esto también, solo que aparentemente sería para hacernos una ilustración y nos los presentan de esta manera, pero al final todos son como estas proteínas, entonces degradado, y lo que vamos a tener es el dímero D. Entonces tenemos el factor derivado de la plasmina, ese es su nombre, y el dímero D. Pero nos interesa el dímero D porque es el que nos va a señalar que la fibrina está degradada, está siendo degradada. Y acá hay algunas referencias, ¿no?, sobre los valores normales menor o igual a 3 microgramos por mililitro. Cuando es mayor a 3 microgramos por mililitro, eso es anormal, y probablemente nos está señalando que hay una enfermedad tromboembólica de coagulación intravascular, una trombosis venosa, por ejemplo. Claro, porque se ha formado fibrina. Cuando se forma la fibrina, o sea, si la fibrina se ha activado todo este proceso que hemos mencionado. ¿No? La plasmina también se activa, ¿no? O el plasminógeno también se va a activar. Entonces, simultáneamente se están dando estos dos procesos. Solo que hay un tiempo en que predominan los factores de coagulación y luego vienen los fibrinolíticos. Muy bien. ¿Qué tenemos, ¿no?, en esta fibrinolisis? Lo que más usualmente hablamos es de este factor, ¿cierto?, conocido como el activador del plasminógeno tisular. Claro que junto con el factor tisular también se activa, los dos se activan. Acá tenemos el activador del plasminógeno, entonces es lo que se activa. Si este activador de
el plasminógeno tisular se activa, va a actuar sobre el plasminógeno y se forma plasmina. Y la plasmina es la que degrada la fibrina, ¿no? Eso es lo usual, pero suceden más cosas, ¿no? Que desde la vía, prácticamente es desde la vía extrínseca, porque acá hay lesión del tejido, entonces se libera el activador de tromboplastina tisular. Pero ¿qué también ha sucedido? Sucedió que el factor 3 plaquetario va a activar, al momento de activar la vía intrínseca, ¿no? Activando el factor 12, dijimos que también va a activar a la precalicreína y al cininógeno de amplio peso molecular. Este cininógeno de amplio peso molecular y la precalicreína va a activar a la prourosinasa, y lo que tenemos entonces aquí más bien es el activador de la plasmina tipo urosinasa. Este activador, en presencia del activador del plasminógeno tisular, son los que van a convertir el plasminógeno en plasmina. Entonces, no es solo que solo el activador plasminógeno celular tenga que ver con la activación de la plasmina, sino, como mencionamos, son otros elementos los que van a participar y mire, y se van también formando en la medida que tanto la vía extrínseca y intrínseca se van activando, ¿no? Ahora bien, pero hay más todavía. La fibrinolisis que acabamos de describir también debe ser controlada. ¿Qué decimos? Se formó el coágulo. Muy bien, pero hay que evitar que el coágulo sea grande. Entonces tenemos los factores anticoagulantes, ¿no? Para que se evite. Pero es que hay que controlar esos factores. Uno, dos, hay que degradar a la fibrina que ya se formó con. Pero si se degrada a la fibrina rápidamente, porque como hemos mencionado, por ejemplo, el activador del plasminógeno tisular se está activando junto con el factor tisular, entonces no habría tiempo para que la fibrina forme el coágulo lo suficientemente fuerte y dure un tiempo en el cual se controle no solo la hemorragia, sino se dé el tiempo necesario para que se repare el endotelio. Entonces, hay que dar un momento. Y entonces, a los factores que hacen fibrinólisis, también hay que controlarlos. Y se hace a través de inhibidores de la fibrinólisis. O sea, debe haber una antifibrinólisis. ¿Para qué? Para dar tiempo a que el coágulo que se ha formado permanezca y se den los fenómenos de reparación que hemos mencionado. Entonces, al factor que hace fibrinólisis también hay que controlarlo. Y eso se hace a través de estos elementos que están en rojo acá. Uno de ellos es el inhibidor del activador tisular. A este mismo, directo que está iniciando, ¿no? La activación de la plasmina. Hay que controlarlo. Está la alfa-2-ATP, que es la antiplasmina, ¿no? Y la antiplasmina va a inhibir a la misma plastina. Y está este otro que es conocido como el TAFI, que es un inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Aquí. Entonces, miren, al que hace corte, al que lo va a desaparecer, al coágulo también lo controla. Y da tiempo para que permanezca el coágulo y haya la reparación que mencionamos. Si aumenta la fibrina, por un lado, aumenta aumenta el activador del plasminógeno tisular. Entonces, se activa por la plasmina, se dio la fibrina, es que por el factor de coagulación y todo lo demás. Esto hace que también aumente el factor activador de plasminógeno.
Activado eso, activa la plasmina y activa la fibrina. O mejor, y degrada la fibrina. Pues eso es un juego que tienen entre los dos. Entonces, si la fibrina aumenta, el factor activador del plastinógeno aumenta, la plasmina aumenta y la fibrina es degradada. Entonces, entre los tres se van controlando. Y para que la plasmina no se vaya de lleno, tenemos estos dos factores. El factor alfa-2 antiplasmina que controla. Y también los otros factores que hemos mencionado van a ser coagulados. Entonces, la inhibición de la fibrinólisis no es sino dar tiempo que la fibrina que se ha formado pueda dar lugar a la reparación y todo lo demás, ¿no? Sí, esto es prácticamente lo mismo. Tenemos desde la vía extrínseca que da lugar al factor activador de plastino o activador del plastinógeno tisular, ¿no? Que es lo que se necesita. Por la vía intrínseca tenemos que prácticamente acá diríamos que este otro factor, ¿no? El activador del plasminógeno tipo uritinasa se active para que se active la plasmina, ¿no? Y esto también hay que retenerlo o controlarlo a través del TAFI alfa-2 antiplasmina y el inhibidor de la activación tisular. Listo. Y lo que vamos teniendo de todo eso es, digamos, la forma en que se va controlando es a través del control o la valoración del dímero D. Acá tenemos más bien otra forma de expresar sus valores normales, de 100 nanogramos por decilitro o que menor a 500 nanogramos por decilitro. El rango en estas unidades de dímero D normales va de 100 a 500 nanogramos por decilitro. Como se ven, depende de las unidades que se está utilizando. Muy bien, entonces esos son los mecanismos. Ahora, hay pruebas que se utilizan para ver la coagulación sanguínea, ¿no? Si los vamos mencionando, ya algunos mencionamos anteriormente, está el tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría, que también se llama. ¿Qué nos mide? La actividad plaquetaria, la actividad intrínseca, extrínseca. Si decimos que hemostasia primero, entonces la actividad de las plaquetas. Claro, hay varias formas de medir esto, ¿no? Está la prueba de Duke, que es no mayor de 3 minutos y bien mayor de 5 minutos. Y bueno, la forma en que se realiza, ¿no? Se hace una incisión en el óvulo de la oreja y se registra el tiempo requerido hasta que cese el sangramiento de la piel en un periodo de... Es algo similar a lo que les mencionaba esta mañana, que se están hincando el dedito para dar una, ¿qué se llama? Para tomar una gota de sangre para una prueba, ¿no? Entonces, pero se hace en el óvulo, ¿no? El tiempo está, digamos, establecido a ese nivel. El IBI, por ejemplo, más bien se utiliza esfigmomanómetro, es el aparatito para medir la presión. Se pone en la parte superior y se insufla hasta 40 milímetros de mercurio. Se realiza 3 incisiones en la parte externa del antebrazo y se pone en marcha el cronómetro hasta medir el tiempo que deja de sangrar. Esto está un poco cruel más bien, lo dejaremos así. Ahora bien, el resultado, si es hemostasia primaria, tiene que ver entonces con el valor numérico y funcional de las plaquetas, ¿no? También puede medir el déficit del factor von Willebrand. Acuérdense que es necesario este factor para que se pueda usar el factor 8 y se dé también la coagulación. Y el factor von Willebrand parte está en el endotelio. Y que simplemente, no en el endotelio, sino debajo del endotelio, diremos de esa manera, y que va a servir también para una fijación de la plaqueta cuando se expone. Si hay una enfermedad, ¿no? Por defecto del factor von Willebrand. Está el tiempo de coagulación, el método de Lee-White,
lo normal es que este tiempo de coagulación es de 5 a 10 minutos, ¿no? Si es anormal, es que dura 10. ¿Y qué cosas se hacen, no? Si no es el tiempo requerido para que una cantidad de sangre determinada coagule en condiciones específicas. ¿Y qué es lo que se hace? Se saca una gotita de sangre, ya si quieren de la oreja, se pone en una lámina y con un mondadientes puede ser, o una agujita, se va estirando la sangre, ¿no? O sea, se sumerge y se jala un poquito. Y claro, se forma un hilito. Se hace eso hasta que llega un momento como se va secando y ya no se puede hacer eso. Ese es el tiempo de coagulación. ¿Por qué? Una vez coagulado ya no es filante, líquido, y entonces eso es el tiempo de coagulación. ¿Y se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso también, ¿no? ¿Qué valora la vía intrínseca de la coagulación? ¿No? Por ejemplo, para monitorear la terapia con heparina. Claro que estos métodos ya no se utilizan, pero están ahí. Indicado para el diagnóstico de las anomalías de estas vías y la vigilancia de la terapia con heparina. Si se inhibe la heparina, entonces la coagulación no se va a dar o va a durar mucho más de los 10 minutos, ¿no? Está la prueba de lazo de Rump-Lidey. Negativa cuando no aparece petequias. Positiva, aparición de petequias en el antebrazo por debajo del sitio de la lesión. Se aplica una presión positiva en el antebrazo del paciente y se observa un tiempo determinado la aparición de petequias en el antebrazo por debajo del sitio de la lesión. Eso es cruel, ¿no? ¿Qué evalúa? La integridad del componente vascular y plaquetario. Claro, hay enfermedades que pueden causar fragilidad vascular, sí. Inclusive el déficit de vitamina C puede causar un, un debilitamiento de la estructura del vaso. Claro que debe ser digamos, un déficit de vitamina C bastante fuerte, digamos, ¿no? Para que se dé esto. La prueba de lazo nos indica la fragilidad del endotélio capilar o de la pared vascular y permite la salida normal de sangre hacia los tejidos circulantes, lo que se traduce en aparición de petequias. ¿Qué son petequias? Son manchitas chiquitas, pequeñas, no tan pequeñas, así que simplemente eso indica que el vaso se ha roto. Ahora, ¿por qué se rompió? ¿Por fragilidad del vaso? Puede ser, pero también puede ser porque no hay el número suficiente de plaquetas. Bueno, acá algunos hemos estado describiendo, ¿no? Tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Sus valores normales, hasta 6 segundos por encima o por debajo del control. O sea, que se necesita un control. Dudoso de 6 a 10 segundos por encima del control. Y eso, la duda está si es causada por hemorragias. Si es prolongado, significa más de 10 segundos por encima del control. Acortado, menos de 6, ¿no? El valor normal de referencia que usualmente se utiliza es de 40 a 45 segundos. Algunos lo amplían o sitúan este rango entre 25 a 41. Depende del laboratorio. El principio, el tiempo de coagulación de un plasma a 37 grados centígrados en presencia de un sustituto plaquetario, cefalina, por ejemplo, y un activador de celite, caolín o ácido elágico. O sea, aquí ya no tiene que ver que se llama las plaquetas. Se inhiben o se saca la plaqueta fuera de circulación. Entonces, lo que va a suceder en el tiempo de tromboplastina parcial es el tiempo que esa sangre va a demorar sin coagular. No hay plaquetas, ¿no? Han sido sustituidas por estos elementos. ¿Qué evalúa? La vía intrínseca y la vía común. O sea, vale decir el factor 10, ¿no? Y menor a 30 a 40% de lo normal, se prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activada. Esto se puede dar en anomalías hereditarias o adquiridas de la vía intrínseca. El déficit del factor 8, por ejemplo, que da lugar a la hemofilia A. Enfermedad de von Willebrand, que estábamos mencionando. El déficit del factor 9, 11 o el 12. También déficit de calicreína
y de cinilógeno de alto peso molecular que lo hemos nombrado. También se puede dar por anomalías hereditarias o adquiridas de la vía común, claro, y es factor 10, ¿no? Prácticamente, o el factor 5, porque es necesario en la protrombinasa estos factores. El tiempo de protrombina, ¿no? O tiempo de Quick, también que se le llama, tiempo de protrombina. Normal hasta 30 segundos por encima o por debajo del control. Prolongado más de 30 segundos por encima del control, aquí puede haber hemorragias, acortado a menos de 3 segundos. El valor normal es de 10 a 12. ¿Cuál es el principio que nos demuestra? El tiempo de coagulación de un plasma en presencia de tromboplastina tisular y de calcio. ¿Qué evalúa la vía extrínseca? Si es menor a 30 a 40% de lo normal, se prolonga el tiempo de tromboplastina. Entonces, ¿cuándo se prolonga? Cuando hay un déficit hereditario, los factores de coagulación que hemos mencionado de la vía extrínseca, la protrombina, el fibrinógeno, déficits adquiridos por enfermedades hepáticas, ¿no? El 7, el 10, el 2, el 5 y factor fibrinógeno, ¿no? Cuando hay déficit de vitamina K, y mencionamos que hay unos factores que dependen para su formación y actividad biológica de la vitamina K. Cuando hay inhibidores de la vía extrínseca, anticoagulantes circulantes, por ejemplo, tratamiento con anticoagulantes orales. El tiempo de trombina, normal hasta 3 segundos por debajo del control. Valor normal de 10 a 15 o de 11.3 a 18.5 segundos. ¿Qué nos dice? Que la presencia de una cantidad de trombina determinada en un plasma normal forma un coágulo en un tiempo definido y constante, que permite investigar la fibrinoformación, o sea, el tiempo que se forma la trombina y el coágulo. ¿Qué evalúa? La fase final de la coagulación, la formación del fibrinógeno en fibrina. Esto está alterado cuando hay un déficit de fibrinógeno, presencia de heparina o coagulación intravascular disteneda por aumentos de productos de la degradación del fibrinógeno. Bueno, es lo mismo, solo ya clasificándolos, qué es lo que miden estas pruebas, ¿no? Ahora, en un control, digamos, de la coagulación o la capacidad de coagulación de la sangre y por lo tanto, sí, pues de la capacidad de coagulación de la sangre se pide varios elementos, ¿no? Pero los básicos a pedir son el recuento de plaquetas, que va de 140 a 150 a 350.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. La 3. El tiempo de protrombina, que en términos generales el valor normal se considera de 12 a 15 segundos, el tiempo de tromboplastina parcial de 25 a 35 segundos, el tiempo de trombina de 9 a 13 segundos y la concentración de fibrinógeno, que es de 250 a 450 por decilitro. Ahora bien, esto es, digamos, un control de la coagulación o de la capacidad de coagulación que se hace general. Y es parte también de lo que es el hemograma completo. Ahora, hay otro sistema que se utiliza para estos casos de coagulación, que si bien es cierto puede ser inespecífico, pero da una visión mucho más exacta de la capacidad de coagulación, y es el INR, que es la tasa normalizada internacional. ¿En qué consiste esta tasa? ¿No? Es la relación que hay en el tiempo de protrombina del paciente dividido el tiempo de protrombina, de control. Claro, aquí cada laboratorio tiene su propio control. O sea, su tiempo de protrombina considerado como estándar. Y, por decir, se compara con el tiempo de protrombina del paciente. Este tiempo de protrombina del paciente se divide por el tiempo de protrombina, que es el control,
Y este resultado se eleva al ISI. ¿Y qué cosa es el ISI? Normalmente es 1. Pero cada laboratorio también tiene su propio ISI. Ahora bien, si el valor del INR se considera en 0.8 a 1.2, ¿no? Entonces, si es menor a 2, el nivel de anticoagulación es bajo. Si es de 2 a 3, es moderado y mayor a 3 es alto. Claro, entonces, ¿esto para qué se utiliza? Para saber si uno da anticoagulación, hasta dónde se está inhibiendo la coagulación. ¿Se puede medir la capacidad de coagulación? Sí, a través de estos elementos, ¿no? Se puede medir. Pero si se está dando un tratamiento anticoagulante, entonces uno dice, ¿cuánto estamos inhibiendo la coagulación? Y entonces se maneja esta evaluación INR, ¿no? Si digamos, el INR del paciente es 20 y el de control es 20, entonces este es 1, considerando que el ISI también es 1. Listo, digamos, normal. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que el tiempo de protonía del paciente está elevado o está prolongado, ¿no? Y el normal ha bajado. Entonces, el INR, como hemos puesto como 1, y el ISI es 1.5, se ha ampliado. O sea, se ha inhibido la coagulación por lo menos en la mitad más. ¿Qué le pasó? Si el tiempo de protrombina es mucho más largo, eso significa que se ha inhibido mucho más la coagulación y el control sigue siendo 20, el INR es 2. Entonces, de esta manera, lo que hacen es controlar el nivel de anticoagulación que se está dando en un paciente cuando se da ese tratamiento, ¿no? Y el INR es el que nos da una indicación. Solamente para completar, ¿no? Un nivel de INR elevado como 5 indica que existe una alta posibilidad de sangrado. Claro, si se inhibe la coagulación, las posibilidades de riesgo de sangrado es mayor. Por eso cuando se da tratamiento, por alguna razón anticoagulante, esa anticoagulación tampoco es completa. No se inhibe, debe haber un valor hasta que se acepta y eso se hace bajo control. Como antes se utilizaba la heparina, por eso el paciente tenía el riesgo de que si había en una cantidad muy elevada de heparina, o sea, se le estaba administrando, se inhibía la coagulación y lo que se tenía es sangrados. Y eso había que revertir y tener un problema. Por eso el paciente tenía que estar hospitalizado. Inclusive un accidente, un golpe, podría ser un problema. Entonces ahí el problema. Ahí está digamos, ese era el peligro. Hoy en día, con la heparina de bajo peso molecular o fraccionada, no se tiene tanto ese problema. Y también el control no es necesario hacerlo con, digamos, mucha regularidad como se hacía con la heparina. Pero hay que de todas maneras hacer ese control, ¿no? Si el INR es 0.5, entonces hay una alta probabilidad de tener un coágulo. ¿Eso qué significa? Que los factores o los mecanismos de anticoagulación están deprimidos y por lo tanto la sangre puede coagular. El rango normal para una persona sana es de 0.9 hasta 1.3. Por ejemplo, para una persona en tratamiento con warfarina, el rango debe mantenerse entre 2 a 3, ¿no? Ahora, el INR puede ser mayor en situaciones particulares, como para pacientes tratados con anticoagulantes que tienen, por ejemplo, válvula cardíaca mecánica o con heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Bueno, acá hay un poco de historia con respecto al INR, ¿no? Como cuando uno pide las pruebas de coagulación, puede pedir varias, ¿no? ¿Qué tenemos acá? El valor de Quick. ¿Qué cosa es el valor de Quick? ¿Se acuerdan? Es el tiempo de protrombina, o valor de Quick. El valor de Quick, el tiempo parcial de tromboplastina, la cuenta de plaquetas,
¿no? Y el tiempo de hemorragia. Claro, si todo está normal no hay problema. Pero ¿qué pasa si el valor de Quick, el tiempo de protrombina está disminuido, pero el tiempo parcial de tromboplastina está normal, la cuenta de plaquetas está normal y el tiempo de sangría está normal? ¿Qué nos dice? Que el factor 7 está en déficit. Podemos también ver que el valor de Quick es normal, el tiempo parcial de tromboplastina tisular está aumentado, la cuenta de plaquetas está normal y el tiempo de sangre está normal. Aquí sí tenemos problema. ¿Qué puede ser? Que se está administrando heparina, hay déficit del factor 8, 9, 11, 12 y de la precalicreína. Si el valor de Quick o tiempo de tromboplastina y el tiempo parcial de tromboplastina tisular está normal, pero la cuenta de las plaquetas está disminuyendo. De hecho, por lógica, el tiempo de sangre está aumentado. ¿Qué puede ser? Una trombocitopenia. Si disminuye el tiempo de trombina, el tiempo de protrombina, aumentando el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Y la cuenta de plaquetas está normal y el sangrado normal. Esta es una condición, por ejemplo, que se presenta con la administración de cumarinas. O hay un déficit de vitamina K, ¿no? Y entonces, si hay déficit de vitamina K, hay esos factores que mencionamos de los cuales depende la vitamina K, no están funcionando. A ver, ¿qué más tenemos? El protrombina está normal, ha aumentado el tiempo parcial de tromboplastina tisular, la cuenta de plaquetas está normal y el tiempo de sangrado está mal. Esta es la enfermedad de von Willebrand. Claro, si hay plaquetas normal, pero el sangrado está prolongado, ese vaso no está funcionando. Y entre ellos, claro, la enfermedad de von Willebrand puede ser porque ese factor está ausente o no funciona. Disminución del valor de tromboplastina tisular aumentado, la cuenta de plaquetas está disminuido, el tiempo de sangre está aumentando. Daño hepático, claro. Y una coagulopatía, sepsis puede ser, ¿no? Bueno, esto es para hacer una correlación entre los diferentes valores de estas pruebas de coagulación y posible enfermedad a causa que lo está provocando. Y se acabó. ¿Alguna preguntita? Doctor, una consulta, disculpe. Sí. ¿Hay alguna prueba de laboratorio para verificar la concentración o por lo menos la cantidad del inhibidor, de activador de plasminógeno tipo 2? Es que creo que por ahí haber leído que ese inhibidor, como se producía mucho en lo que es en la placenta, mencionaba, creo, algún libro que ayudaba al riesgo de trombosis en la gestación. Entonces, ¿hay algún examen que se pueda hacer a las mujeres embarazadas para prevenir ese tipo de casos o no existe un examen específico para eso? Les soy sincero, no he revisado esa parte. Habría que ver, ¿no? No. Y en concreto para embarazadas. No, tendríamos que revisar. Les soy sincero, ahorita no podría decirle ni sí ni no. En todo caso, no he escuchado eso. Escuchado, visto. Sería bueno, a ver, darle una mirada.
Listo. Esto es lo que faltaba en la mañana para terminar con esto, todo lo que es una hemostasia, ¿no? Y como ven, la hemostasia incluye, claro, los mecanismos para formar el coágulo, sea primario, secundario, etcétera, pero también los mecanismos, uno, que inhiben que la sangre en cualquier momento pueda hacer una coagulación. Ese es uno. El otro, una vez que se ha formado el coágulo, más bien hay que degradarlo, y eso es fibrinolisis. Y agregado eso, también hay que controlar la fibrinolisis. Entonces tenemos la antifibrinolisis. O sea, es un complejo mucho más grande de lo que uno puede pensar, ¿no? Que simplemente formes el coágulo. Y está bajo control, ¿no? Todos estos sistemas que hemos mencionado trabajan de manera conjunta para que el coágulo se forme en el momento necesario, ¿no? Y de tiempo de reparación, evite el sangrado, de tiempo de la reparación y luego no quede el coágulo, desaparezca, ¿no? Entonces todo vuelve a normal. Es toda una estrategia y un mecanismo que permite que nuestros vasos sanguíneos en estado normal no tengan problemas, ¿no? En cuanto a coagulación y todo lo demás a nivel de la sangre. Bien, señores. Entonces, yo creo que con esto terminamos esta parte de que es hemostasia. Para el día de mañana, el grupo 2 empezamos a las 7:30. Y